Que es una lente clásica que tienen los diseños esféricos, y las lentes esféricas vinieron a aparecer después para empezar a ayudarnos a obtener una mejor calidad visual, y esas lentes esféricas tradicionales ya tenían un pequeño cono de visión por esa esfericidad. A mí me gusta hablar siempre un poco porque hablamos siempre de visión tóxica o no tóxica, o visión tóxica tolerable. Y eso es un concepto que realmente es interesante, porque cuando vamos a colocar estas lentes con aberraciones esféricas, siempre, ¿por qué no existen lentes con aberraciones esféricas solamente para poder ver en todas las distancias, ¿no? Porque termina siendo un poco tóxica esa visión con tanta aberración esférica. Por eso es tolerable hasta 0,35, es no tóxica hasta 0,6 micras. La 0,6 micras es la altura que tiene en la parte periférica, y eso puede ser tanto positivo como negativa. Así son las aberraciones esféricas positivas, que se forman delante del foco, o las negativas, que se forman por detrás. Y por supuesto, a medida que aumentan esas aberraciones esféricas, pierde la visión de contraste y dejan de ser también EDOF. Por eso se llega hasta ese límite, hasta ese punto. Y así es, como podemos ver acá, tenemos una lente monofocal, produce el foco en la retina, y cuando se desenfoca también el foco en el cerebro. Eso es lo que es una lente monofocal. Y si a esa lente monofocal le agregamos aberración esférica, como es acá, vamos aumentando esa aberración esférica. Esa aberración esférica va provocando que la imagen no sea tan nítida en la retina, pero sí sigue siendo nítida en el cerebro. Por eso, porque no es tóxica esa visión. Por eso, eso es lo que es una lente con aberración esférica, Monofocalis Plus, o todas las tecnologías asociadas a ese tipo de aberración esférica, hacen que el ojo no tenga una imagen que sea 100% nítida, pero sí el cerebro. Pero ¿qué pasa si a esa aberración esférica la vamos moviendo? Vemos cómo se forma esa imagen, y si aumentamos la aberración esférica, ya se pone más borroso y el cerebro sí ve borroso. Y esa es la explicación de ese primer cuadro, ¿no? Hasta dónde llegamos. Y eso se aplica también a las lentes multifocales que vienen asociadas con aberraciones esféricas. Así es que hasta este punto llegan las lentes monofocales Plus, y de ahí aparecen lo que son las lentes EDOF, que al no llegar hasta este punto se necesitaron nuevas tecnologías para poder enfocar las imágenes, y esas son las lentes EDOF que tienen que tener estos parámetros para poder considerarse lentes EDOF. Y esas EDOF pueden ser difractivas o no difractivas, y las no difractivas también hay refractivas, y ya han aparecido un montón de lentes, como podemos ver hoy en las diferentes clasificaciones que hay en las publicaciones, sobre todo las publicaciones que ha hecho Fernández en el último tiempo en la JCRS. Todos este tipo de tecnologías mejoran esa visión. Por supuesto, cuando queremos ver de cerca nítidamente, en principio aparecieron las lentes bifocales, que nosotros las llamábamos multifocales, y esa fue la primera tecnología que se usó para poder enfocar imágenes de lejos y de cerca con anillos difractivos, o venían también algunas lentes que eran refractivas. Y como no alcanzó eso y se necesitaba un poco más de visión, mejoraron las tecnologías y aparecieron estas lentes trifocales que le agregaron un escalón más para que esta lente pudiese tener ese foco de intermedia. Y eso logró, en lo que parecía en un principio, la mejor visión que se podía llegar a obtener. Y de lentes trifocales aparecieron diferentes tecnologías, con predominio de visión de cerca y con predominio de visión intermedia, dependiendo del tipo de fábrica, de casa comercial, lo que queríamos lograr en esa visión, en ese paciente, para seleccionar a ese paciente que teníamos que lograr esa visión óptima. Así es que las lentes hoy por hoy tendríamos que hablar
de esa esfericidad adicional que le da ese cono de visión, incluido en los que son los anillos difractivos que permiten una mayor visión y mayor confort visual. Así es que aparecen ópticas híbridas y avanzadas como es la lente pentafocal, que tienen mayor transmisión de luz, minimización de los halos, saltos focales más bajos, con tecnología difractiva, refractiva y aberración esférica. Les comenté un poquito todo esto para llegar a este punto, que es donde estamos hoy con las lentes pentafocales, y de esa forma podemos lograr la visión que queremos. ¿Qué hacemos cuando tenemos todo este tipo de datos? Y bueno, tratamos de informarnos sobre qué es lo que nos da la casa comercial y de ahí poder hacer, como puede ser en mi caso, hacer algún estudio clínico para determinar a ver si lo que la casa comercial dice es real o no es real. Y de eso se trata. Los bancos ópticos nos dicen cuántos focos tiene la lente y esto es lo que nos dice la casa comercial, que pasa un 93.5 la luz, o sea que hay muy poca pérdida de luz, por eso mejoran las visiones de los contrastes también estos pacientes. Tiene una utilización dinámica de la luz. También las ópticas son la óptica es de 6 milímetros, tiene una superficie que es asférica, la esfericidad es de menos 0,13 micras. Por eso siempre que veamos todas estas cosas, son importantes para determinar qué es lo que vamos a usar en el ojo del paciente y después también estudiar al ojo del paciente para saber qué tipo de córnea tiene. Nosotros sabemos de memoria que la córnea tiene una aberración esférica positiva de 2 micras, 0,2, y que el cristalino es menos 0,2. El cristalino no del adulto, el cristalino del niño, porque más o menos a los 30, 40 años el cristalino ya no tiene aberración esférica, pasa a ser neutra, y a los 55 es positiva como la de la córnea. Por eso cuando viene un paciente de 55 años, nosotros le hablamos de que va a tener halos en el posoperatorio, y el paciente ya nos dice, yo tengo halos. ¿Por qué? Porque tiene la doble aberración esférica positiva, la de la córnea y la de ese cristalino que está endurecido. Y estos son los 5 focos de la lente. Esta lente está hecha en 0. 0 es el intermedio, ¿sí? 0 es la visión de intermedia. Esa visión, y a partir de ahí se han desarrollado los otros focos, los de lejos y los de cerca. Y le han puesto 2 intensificadores. Y esos intensificadores potencian la visión. O sea, ayudan a que no se caiga la curva. Y ahí tiene las diferentes adiciones para lejos, para el infinito, para cerca más 3, para intermedia 1,50 y los intensificadores en 0,9 y en 2 de adición. También optimizaron la apertura pupilar para que disminuya las fotopsias, sobre todo hasta 4,5 milímetros. Así es que tiene anillos difractivos para ver de lejos y de cerca y refractivos para la visión intermedia, más la aberración esférica. Todo eso está en la lente. Y esto es lo que le decía yo del foco, del banco óptico que nos está dando esos 5 focos, lejos, intermedia y cerca, con los 2 intensificadores. Y que los mantiene también en pupilas más grandes, como se ve acá, de 4,5 milímetros. Estos son estudios y cuando se achica demasiado la pupila, obviamente como cualquier lente se potencia sobre todo la visión cercana. Entonces, yo lo que hice en un principio fue estudiarlo con un seguimiento de 6 meses a los pacientes. Esto fue publicado ya hace unos años atrás. Y evaluamos la curva de desenfoque porque ya nos estaban dando todos estos datos, pero no conforme con eso, en el mes de mayo, ya pasó, pero fue publicado en PubMed este estudio con seguimiento a 2 años de estas lentes. Entonces, vimos las características de la lente, vimos qué es lo que nos dice la casa comercial y ahora vamos a ver qué es lo que es en realidad. ¿Qué es lo que es en realidad con los resultados? Este estudio es interesante porque yo lo que estudié no es solamente lo que ve el paciente,
sino cómo se siente el paciente a 2 años de cirugía, o sea, a largo plazo. Entonces el principal objetivo fue ver la curva de desenfoque para lejos, para intermedia y para cerca, como cualquier lente trifocal que uno vaya a estudiar. Y el segundo fue hacerle preguntas al paciente, con el cuestionario QOL, para ver que es un cuestionario que está ya normatizado para poder hacer ese tipo de encuestas a los pacientes y ver su satisfacción visual. Y así es que fuimos bastante al hueso, preguntando, viendo qué se veía en la agudeza visual, de lejos, de cerca, de cerca 40, y de intermedia fuimos un poco más allá, porque si tiene 5 focos, queremos que vea en 5 focos. Entonces fuimos a 66, a 80 y a 120. Si lo decís, lo tenemos que probar. Entonces fuimos a esos puntos. La curva de desenfoque, obviamente, y la satisfacción del paciente. Y la satisfacción del paciente, ese es el cuestionario que yo les comentaba. Y también le preguntamos sobre las disfotopsias. 60 pacientes, 120 ojos, más mujeres que varones, entre 54 y 85 años. A mí me gusta operar la facorrefractiva, yo hago facorrefractiva, y me gusta ponerle esta lente a los jóvenes porque tienen una adaptación mucho más rápida también. Bueno, medimos todo, el largo axial, el equivalente esférico, vimos las pupilas, cuáles eran las pupilas, la mayoría estaba en rangos normales de pupila. Eso es importante cuando vayamos a hacer una colocación de una lente multifocal, ver el diafragma que tenemos. Porque si no, o sea, es como una cámara de foto. Esto funciona como una cámara de foto. El diafragma es lo que nos hace ver. Y a mí me gusta decir que es la profundidad de foco también. A veces yo cuando le doy charlas a mis residentes les digo que es la profundidad de foco y es la cantidad de distancia que podemos ver. En este sentido, esta lente nos permite ver en todas las distancias. Pero si no tenemos una buena pupila, no podemos lograr nada. O sea que es importante el ojo y la lente. Y el paciente también. Es todo un complemento, no va solo una lente, sino que va todo en contexto. Vimos todo esto. ¿Qué vimos? 3 pacientes, 2.5, realmente baja la opacificación capsular posterior a los 2 años. Yo los cito todos los años a los pacientes, una vez que los opero, los veo al mes y después al año. Y a los 2 años, en este estudio, solamente encontramos ese porcentaje. Vimos que las retinas estaban normales, fondos normales. Y estas son las agudezas visuales, con un logmark que estuvo siempre cercano al 0, o sea, a las 10 décimas, tanto para lejos, para intermedia y para cerca, en todas las distancias. Y eso es lo interesante del estudio, que esto se proyectó hacia los 2 años. Hay un porcentaje de pacientes, la mayoría de los pacientes estuvieron en el 20-20 de lejos y algunos pacientes en el 20-25, pero todos mantuvieron ese logmark de 0. También es interesante este cuadro porque comparamos la visión de los 6 meses y de los 2 años para ver si estaba estable o no, y se mantuvo estable, o sea, no cambió la visión, no hubo diferencias estadísticamente significativas en lo que es visión de lejos, de intermedia y de cerca. Y vimos las curvas de desenfoques en forma monocular y binocular a los 2 años y comparamos aquí abajo cómo está la visión en los 6 meses y los 2 años. Y de esa forma podemos ver que se mantuvo estable en este tiempo, no solamente cuando arrancamos, sino permanece estable. Y eso es un poco lo que nosotros queremos de las cirugías. Si nos vamos a poner nosotros una lente, queremos que nos dure. ¿Qué es lo que nos pregunta un paciente cuando viene a cirugía? Doctor, ¿esto es para toda la vida? Bueno, son 2 años de seguimiento, que es bastante para 60 pacientes, controlarlos en 2 años, es un número, un N importante, y que la visión se mantenga, esto nos prueba y a mí me da la tranquilidad de decir, bueno, el banco óptico me dijo esto, yo veo esto, y esto se mantiene en el tiempo, cosa que lo hace interesante y que lo hace que podamos tener esa seguridad cuando hablamos con los pacientes para poder darles ese... Y acabamos con la satisfacción. No nos alcanzaba esto y queríamos saber cómo estaban los pacientes, porque esto es muy lindo para los números y para verlo, pero queremos saber cómo estaban. Y le preguntamos de todo.
De todo. Si tiene visión borrosa de lejos, de cerca, la mayoría de los pacientes dijeron que no, y los que 1000 quiere decir poquito, así que, y solamente un paciente visión borrosa de cerca. La mayoría estuvieron en lo esperado. Halos y glare, les explicamos que era un halo, que era un glare al paciente, el halo del redondito, el glare que vea como rayitas, y los pacientes a los 2 años, la mayoría de los pacientes no los nota, porque hay algo que es importante y que es la neuroadaptación. Pero siempre tenemos pacientes que lo ven. ¿Por qué? Porque la lágrima no es la misma tampoco. La superficie ocular no es perfecta. Siempre hay cosas. Entonces, los pacientes pueden llegar a tener halos, pero todos los pacientes estuvieron en halos bajos, solamente 2 pacientes halos moderados. No hubo diplopia, ni monocular ni binocular, problemas en la visión nocturna, profundidad de foco, dificultades en los colores tampoco ningún paciente tuvo. Acá hay varias preguntas, pero las más importantes es si se consideraban satisfechos, y 57 de los muy satisfechos dijeron que, 57 pacientes dijeron que sí, 3 dijeron que estaban satisfechos, y el 100% dijo que se volvería a realizar el procedimiento. Eso es importante. Estas son estadísticas reales y es lo que dice el paciente. Por eso no hay un 100% de todo, porque esto es la realidad. Y esto me parece interesante mostrarlo porque es lo que nosotros vemos todos los días. No existe un 100% de nada, pero estamos muy cercanos a ese 100% y con una satisfacción muy alta. Como conclusión, la visión de lejos, de cerca y de intermedia en estos pacientes nos permitió que la mayoría de los pacientes no usen anteojos en ninguna de estas distancias, y esto nos habla de una estabilidad a largo plazo, que es lo más importante en esto cuando tenemos que transmitir sobre el resultado de una lente. Esto me pareció interesante ponerlo como conclusión también, que las lentes ya no es algo pasivo que vamos a colocar dentro del ojo, sino que son plataformas ópticas avanzadas, como vimos al principio, con mucha tecnología dentro. El diseño óptico nos va a dar lo que va a ver el paciente, ese rango visual, en este caso con estos 5 focos. Los materiales son importantes porque tienen que ser de durabilidad a largo plazo, y que esa durabilidad a largo plazo sea con calidad. Y estamos hablando en la era de la visión, de la inteligencia artificial, la visión que sea restaurada, que sea bien adaptada a cada paciente y que sea con esa personalización que nosotros estamos buscando, ¿no? Esto es todo, pero hay un montón más. O sea, este es el estudio, esto es todo, pero hay muchas características que hoy son importantes en la corrección de una lente con una lente intraocular. Por ejemplo, la pregunta que casi siempre sale de estas charlas es: ¿desde cuándo empiezo a corregir el astigmatismo? No sé si alguno quería preguntar eso, pero porque vienen... Dice que la tórica estará disponible pronto acá en Colombia. Perfecto. La tórica, la lente tórica es importante para corregir astigmatismos que sean desde los bajos, a partir de una dioptría, y yo sé que ustedes también la van a tener acá en estos próximos meses. Es lo que me vino a decir, va a venir la tórica. La tórica, porque corregir la toricidad es muy importante. ¿Para qué? Para disminuir los halos, para disminuir cualquier problema. El centrado de la lente es muy problema, no creo que tengan problemas de centrado, porque la lente es muy maleable, muy linda para colocar y queda casi siempre centrado. En ese sentido a mí o sea, yo la centro con el Purkinje, con la luz del microscopio, y queda ahí, casi nunca se mueve. El overlapping, más o menos hay que hacer una Rexi de 5 milímetros. Yo cuando opero con el Femto la hago de 5.1. Siempre límpienle en el visco elástico por debajo para que no quede el visco de esa forma y que la posición efectiva de la lente sea la correcta. Y bueno, yo trato de ir siempre al plano en los 2 ojos. Eso es lo más importante. Y yo sé que la casa comercial, yo a pesar de que puse muchas lentes, yo empecé en el 2020 a poner la lente Intensity, tengo muchas lentes puestas,
pero cuando tengo dudas le pregunto a la casa comercial el cálculo y ellos siempre están para colaborar, así que creo que, como yo le digo, el servicio de postventa cuando uno compra el auto es importante también, porque no es solamente te llevas el auto y después no te arranca, querés llamar para que... Y eso pasa también cuando uno trabaja con un producto que por ahí no lo conoce, quiere tener esa seguridad de que en los primeros casos uno va a tener un resultado óptimo, porque lo más importante para mí cuando uno va a probar una lente es tener un resultado óptimo en los primeros casos hasta que uno hace esa primera estadística, ¿no? Y elegir casos que sean simples para que tener ese buen resultado. Y bueno, yo a disposición de ustedes para que me pregunten lo que yo pueda contestarles. No sé si todo, pero bueno, lo que salga. Anímense a preguntar que yo no tengo ningún drama. Tú hablabas de que te iban mejor con los jóvenes. Me va muy bien. Con los de edad más avanzada. No, me va muy bien con los jóvenes porque se adaptan rapidísimo. O sea, porque también. No, andan todos muy bien. Andan todos bien. Pero los jóvenes, a veces uno tiene ese miedo de decir, ¿le pongo a un joven esta lente o no? Porque le tiene que durar más tiempo. Ese es el punto. ¿De qué edad de jóvenes has adaptado? Yo a partir de los 50 años opero. Sí, yo a partir de los 50 años. ¿Tenés clasificado como faco refractivo? Sí, eso para mí es una faco refractiva. Un hipermétrope, no pero hemétropes. La persona que se quiere quitar las Sí. gafas y tiene 20, 25 con gafas, 20, 20. Sí, pero sin gafas tiene la mitad, 20-50. Exacto. ¿Cómo se comporta con miopes o ¿Cómo se comporta con la miopía? Bien, los hipermétropes. hipermétropes? Y cualquier cirugía faco refractiva es para hipermétropes. O sea, los miopes, Si encuentras un miope en el camino. opero. Y yo le digo al miope es importante la charla que tengamos, previa. O sea, esto es lo mejor que tenemos para que veas de cerca, porque no hay lente que los vaya a hacer ver como ellos veían con su miopía. Eso es algo... Pero el miope, si uno no le coloca una de estas lentes, para mí, o sea, si uno le pone una EDOF, una monofocal o cualquier tipo de lente, nunca va a estar conforme como está con esta, porque esta es la que más le va a dar para cerca. O sea, si es una multifocal. Ahora le ponemos una EDOF y no va a llegar a ver. Pero hablemos que es un miope pero que tiene 65 años Sí. y tiene catarata. Sí, Tiene opacidad cristalina. ¿Cómo Sí. se comporta? Siendo miope. Tú sabes que el sí, paciente es miope. sí. ¿Sí? Yo- Y tiene catarata. Y sí, ¿Cómo se comporta? ¿Has tenido algún caso de eso? sí. O sea, no sé si entiendo bien la pregunta en cuanto a lo que es la agudeza visual del paciente. La agudeza visual de lejos es muy buena, la agudeza visual de cerca, yo hablo siempre mucho con el paciente en el preoperatorio. O sea, yo tengo una premisa que es todo lo que se habla antes es una explicación, todo lo que se habla después es una justificación. Entonces yo le digo, esto vas a lograr esta visión. Va a llegar un Jäger 1, pero no va a llegar con esa imagen ampliada que tenía por su miopía, esa lupa que tenía para cerca. Entonces eso el paciente lo tiene que entender. Lo mismo los hipermétropes. O sea, un hipermétrope, yo me pongo el anteojito este para la presbicia y está todo grande, pero no es todo grande como yo lo veo. Después cuando va la lente intraocular, las letras chicas son letras chicas, ¿sí? El paciente hay un aprendizaje en eso, en ver, pero eso con cualquier lente. Eso con cualquier lente, esas son cosas, o sea, le pongas la Fine Vision, le pongas la Panoptic, le pongas la lente que le pongas, va a ver del tamaño normal las letras, pero eso es interesante también no hay que esperar todo de una lente, sino también de la adaptación del paciente. ¿Tenés casuística que haya presentado cambios maculares después de implante o algo así? Sí, Y pre. O sea, pues pre me imagino que tenés Sí. las mismas indicaciones de no Obviamente. divulgar mucho eso. Pero si has tenido pacientes, he tenido pacientes que han hecho membrana y han sido operados, sí. Y yo le rezo al retinólogo que lo opera, que lo opere bien. Y sí. situaciones que pueden ocurrir. Claro, pero es sí, interesante preguntarlo, he tenido. porque es que la reclamación que se presenta Sí. mucho es, mira, Bianchi, me metiste este lente. Mirá cómo estoy doble, ahora, y exacto. mira cómo estoy. Sí. Entonces, Lo importante ahí es explicarle cuando hay una maculopatía, una membrana epimacular, hay que explicarle al paciente que eso es muy un... bien. Claro, que es lo que tiene. Y lo que y dijiste que no es- ahora de los miopes también me gustó. Sí, Esto es con cualquier lente. es con cualquier lente, sí. Sí.
Gracias, Luis. Muy bueno. Doctor Luis, gracias. bueno, muchas gracias.